Bueno, amados hermanos, les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. Eh, Buenas noches para todos aquellos que están en Centro, Suramérica. Buenos días para aquellos que están allá en Europa, en España. Nuestra hermana Sandrita. A cada uno de ustedes quiero darles la bienvenida. Antes de comenzar la clase de hoy, eh, esta clase va a ser un poquito diferente. Quizás un poquitito diferente a las otras que hemos estado recibiendo, porque en mi corazón el día de hoy está enseñarles a ustedes a cómo interpretar la palabra de Dios. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Los voy a llevar de la mano como bebitos, agarrados de la mano, y lo voy a llevar paso a paso para que ustedes vayan entendiendo cómo es que hacemos una exégesis. Cuando nosotros hacemos una exégesis, estamos primeramente antes de interpretar el texto, tenemos que traducir el texto. El texto fue escrito en el griego y entonces ahora nosotros lo tenemos que traducir a nuestro idioma, el castellano. Luego que hemos traducido, comenzamos a tratar de entender el simbolismo o las palabras en las que fueron escritas. ¿Por qué es importante eso? Porque nuestra metodología de interpretar el libro de el Apocalipsis tiene que ver con ¿cómo se llama? Con el sistema gramático. Vemos la gramática. Histórico, vemos la historia. Y vemos el sentido literal de las palabras. Aunque en el texto se hable de símbolos, esos símbolos no solamente tienen que ver con aspectos espirituales, sino que tienen que ver con aspectos reales. Y también otro aspecto muy importante que usted tiene que saber, que se le llama histórico, ¿ok? No porque ya pasó, sino porque se vio en el primer siglo. Juan, dice la palabra de Dios, que de un momento a otro se encontró en el cielo y vio cosas que iban a ocurrir 2000 años después, o sea, en nuestra era. Por lo tanto, aunque son sucesos que no han ocurrido todavía, son sucesos históricos porque ya se sabe que van a ocurrir. Entonces, es importante que usted sepa que el sistema que nosotros estamos usando para interpretar la palabra de Dios, en este caso el libro de Apocalipsis, es el sistema gramático, histórico y literal que busca dar significado a las palabras en el idioma que se escribió, en el tiempo que se escribió y a quién fue escrito. Este libro directamente fue escrito a los hermanos que estaban en el Asia. Entonces, el que escribe, escribe dirigiéndose, teniendo en mente que los que le iban a escuchar, que los que iban a leer esto, iban a entender. Entonces, nosotros no somos parte de ese grupo, nosotros somos parte del grupo 2000 años después. Y para nosotros poder interpretar lo que él dijo, es necesario que, número uno, entendamos el significado de esas palabras que tenían en el primer siglo, cómo lo entendían las personas en el primer siglo y en qué idioma era. Entonces, es muy importante estas cosas para entonces nosotros poder entender el día de hoy qué es lo que estamos estudiando. Ahora, hay otro aspecto bastante importante acerca del libro de Apocalipsis, que no todo mundo interpreta el libro de Apocalipsis desde un punto de vista gramático, histórico y literal.
hay otras maneras como el libro de Apocalipsis se interpreta el día de hoy y que tiende a ser más excitante, en otras palabras, tiende a ser más emocional, emotivo, porque conecta al libro de Apocalipsis con las emociones, con las cosas que están ocurriendo el día de hoy. Entonces nosotros tendemos a quererlo entender de esa manera. Ahora, yo no digo que estos otros sistemas sean malos, sino que simplemente se los presento a ustedes para que ustedes, cuando vayan a enseñar la palabra de Dios, se acuerden de esta metodología y se den cuenta si su interpretación es correcta o no es correcta, y usted va a saber por qué, porque tendemos a usar todos los sistemas de interpretación y después de media hora estamos hecho bolas que no sabemos ni lo que estamos diciendo porque unas cosas son verdaderas, otras cosas son simbólicas, otras cosas son literales, otras cosas ya ocurrieron, otras cosas tienen que ver con cosas que el texto no trataba de decir. Por ejemplo, está el sistema alegórico. El sistema alegórico es aquel sistema, hermano, que tiende de interpretar el libro de Apocalipsis, yendo más allá de lo que el texto dice. ¿Okay? Por ejemplo, el texto dice rojo, y como nosotros comenzamos a decir que el rojo es el símbolo del fuego y que el fuego va a matar a mucha gente, y comenzamos a decir un montón de cosas alegóricamente que el texto no está tratando de decir. Es más, muchas veces hay cosas que nosotros las tratamos como alegóricas y son verdaderamente literales, pero escondidas detrás de un símbolo. Así que este método de interpretación es hasta ciertamente exagerado. Es una apreciación exagerada del texto. Y eso es muy común en los púlpitos del día de hoy, porque nos gusta escuchar los amén, qué tremendo, qué bueno, oh, wow, este brother sí que sabe, porque se profundiza en el texto. No, eso no es profundizarse en el texto. Profundizarse en el texto es entender lo que el texto está diciendo. El hecho de que usted exagere el texto, eso es otra cosa. Y de ahí han nacido una infinidad de doctrinas. Está el método racionalista, es aquel que toma el texto y lo sujeta al pensamiento humano. Usted se sienta, pone el texto y comienza a pensar humanamente con su mente y comienza a deducir que esto quiere decir esto, aquello, lo otro. Entonces, todo lo verdadero, todo lo que usted extrae del texto es simplemente un esfuerzo mental de el texto. Y lo que usted piense, porque Dios le ha dado a usted la capacidad de pensar, entonces lo que usted piensa, eso es lo que está tratando de decirnos el texto. Ese es el método racionalista. Luego está el dogmático, el método dogmático. Todos nosotros tenemos dogmas. ¿Okay? Algunos de ustedes creen que la gran tribulación, que nosotros vamos a ser raptados antes de la gran tribulación, otros creen que vamos a ser arrebatados en medio de la gran tribulación y otros creen que vamos a ser arrebatados antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, dependiendo cómo sea su dogma, así es como usted interpreta el libro de Apocalipsis. Entonces, lo que sucede es que comenzamos a ver el texto, no por el texto en sí, sino que comenzamos a ver el texto por la dogma o el grupo con el que nosotros nos identificamos. Si somos pentecostales, interpretamos como pentecostales, si somos bautistas y así sucesivamente. Entonces, ese tipo de interpretación tiende a ser dogmático. Y como es con los lentes polarizados del dogmatismo al que nosotros nos identificamos, entonces fallamos en no ver lo que verdaderamente el autor quiso decir, sino que vemos lo que se acomoda a nuestra dogma. Entonces, ese es otro sistema de interpretación. El método relativista es el método relativista, hermano, es aquel que contextualiza todo. Hay cosas que ya pasaron, hay cosas que todavía no han pasado, pero que son relativas, bien relativista.
El existencial tiene que ver con nuestro contexto, tiene que ver con aplicarle al texto las cosas que conocemos, las unimos y de esa manera nosotros entendemos el texto. Es de ahí, hermanos, que vienen un montón de teorías, o un montón de teorías. Yo les voy a explicar el día de hoy algunas de ellas que tienen que ver con el color negro, que se han dicho y se han escrito libros y la gente lo cree. Entonces, hermanos, vamos a comenzar a hacer una exégesis del texto de Apocalipsis, capítulo 6, y vamos a ver el versículo 5. Capítulo 6 de Apocalipsis, verso 5. Todos espero me están escuchando bien, ¿sí? Levante su mano, ¿me están escuchando bien? Eso. Listo. Ahora, antes de comenzar, yo quisiera, hermanos, que todos tuvieran papel, lápiz a la mano. El día de hoy va a ser una clase de cómo interpretar el texto y al mismo tiempo que estamos aprendiendo de cómo interpretarlo, entonces vamos a ir aprendiendo a encontrarle sentido al texto. ¿Ok? Ok, entonces hermanos, aquí les he puesto a ustedes dos aspectos importantes. Uno, el idioma, ¿ok? Las palabras que están acá arriba están en el griego y luego las palabras o el sentido en el castellano está abajo, ¿ok? Entonces vamos a verlo desde el punto de vista literal de cómo está escrito el texto. De esta manera es como está escrito el texto. Y dice, kai jote enoik ten espragida ten triten ekousa to tritozou. Kai y cuando jote enoike abrió ten el efragida se interpreta, está interpretada en su Biblia como sello, pero literalmente significa un sostenedor, sostenedor. Ten, el tercero. Ecusa, oí, al, trito, tercer. Y luego dice zou. Zou está interpretado, ya está traducido en su Biblia como ser viviente. En el aspecto literal de Zou significa una criatura sobrenatural. O sea, que lo que Juan estaba viendo en esta criatura sobrenatural es que era una criatura, estaba viva, pero él no sabía qué era, pero él entendía de que era una criatura sobrenatural. Cuando nosotros vemos el texto de Zacarías, nosotros venimos a dar cuenta que Zacarías es el que Ezequiel, perdón, él es el que nos dice que estas criaturas son querubines, pero Juan solamente las ve y lo único que hace es describirnos cómo es que estas criaturas se ven y él le llama ser viviente o criatura sobrenatural. ¿Por qué? Porque él está viendo esto en el cielo. Entonces esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Y ya le voy a explicar después por qué. Y sigue el texto y dice, legontos, que dice, erchu, ven, o literalmente avanza. Kai, y, eidon, dice, vi o ver. Kai, y, eido, he aquí, hippos. Muchos de ustedes saben la palabra hipopótamo. Son caballos de agua. Estos son los hippos, caballo. Melas, negro. Kai, y, jo, catemenos. Y el sentado o sentarse, ep, sobre, auto, el, econ, que tiene o agarra, zugón,
balanza o báscula en la mano de él. Entonces, cuando nosotros tenemos esto así literalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando hacemos un exégesis? Bueno, ponerlo de manera gramaticalmente correcto. Ahora, usted no tiene que saber mucha gramática, usted ya sabe hablar y la manera como usted habla es como usted lo va a colocar para que sea entendible. ¿Ok? Media vez ya usted ha hecho su traducción, entonces ya va a comenzar a tener un sentido lo que está diciendo. Yo, por ejemplo, hice la mía. Por ejemplo, la mía, la que yo hice después de que leí este texto. ¿Ok? Mi traducción dice cuando. Ustedes van a notar que mi traducción no dice cae, no dice y. ¿Por qué? Porque en el texto en sí original no aparece y o cae. Pero esta y se pone ahí, o los intérpretes o los traductores la pusieron ahí para que este texto tenga una conexión con el texto que se acaba de leer. Eso nos da a nosotros una pauta para entender de que para poder interpretar lo que se ve en este sello, nosotros no podemos apartarnos de lo que ya se dijo, de lo que ya se dijo en el primer sello, en el segundo sello y en el tercer sello, porque cuando usted ve todo en contexto se va a venir dando cuenta que estos tres sellos están de una u otra manera relacionados el uno con el otro. ¿Ok? Por ejemplo, en el segundo sello, en el tercer sello y en el cuarto sello hay muerte y hay diferentes clases de muerte porque una persona puede morir de diferentes maneras. En el segundo sello, en el caballo rojo, usted va a ver que dice que se le dio autoridad para quitar la paz de la tierra y que se mataran los unos a los otros. Okay. Este caballo no tenía la misión de matar a la gente, sino de quitar la paz. Y cuando no hay paz, hay guerra. Cuando no hay paz, hay violencia. Entonces vemos que hay una especie de insurgencia o una especie de persecución, porque se mataban los unos a los otros. Luego en el sello número, sello número 3, nosotros vamos a encontrar, hermanos, de que hay mucha hambre y donde hay hambre, hay muerte. I mean, eso es, o sea, donde no hay comida, pues la gente se muere de hambre. Y luego, en el tercero, sí nos vamos a dar cuenta que viene un caballo pálido y que le sigue el Hades, la muerte, que se llamaba muerte. Entonces, allí hay muerte. Entonces, vamos a ver, hermanos, que el ver este Kai, ¿ok? Nos está diciendo de que tenemos que conectar un sello con el otro para poder entenderlos todos. De lo contrario, vamos a tratar de interpretar este sello como una isla en medio de un océano lleno de un montón de conjeturas, de especulaciones y de comentarios que no tienen nada que ver con lo que este texto está diciendo. Entonces eso es muy importante. Entonces, en mi traducción yo pongo cuando abrió el tercer sostenedor, porque lo puse literal, simplemente para acordarme de qué está hablando, el tercer sostenedor, oí a la tercera criatura sobrenatural que dijo, avanza, y vi, y aquí, caballo negro. Y el que estaba sentado sobre él tiene una báscula en su mano. Ok, entonces eso fue lo que yo entiendo. Ok, y luego vamos a compararlo con lo que dice una traducción de la Reina Valera 1960. Todos estos que tradujeron este texto son profesionales, son eruditos. Entonces yo voy a hacer una comparación con lo que yo entendí y lo que dice el texto traducido en 1960. Y dice el texto, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Entonces, hago la comparación entre mi traducción y esta traducción y qué es lo que vengo a encontrar diferente. Cuando está ahí, abrió, está allí. El tercer sello es lo que cambia. Yo lo puse literal, aunque se traduce sello. Y yo tengo oí, dice aquí, al tercer ser viviente. Yo puse a la tercera criatura sobrenatural, que es la misma cosa. ¿Por qué? Porque yo lo puse literalmente. ¿Qué dijo? ¿Okay? Dijo, aquí dice decía, pero dijo y decía es la misma, o sea, el mismo pensar. Y luego dice, yo puse avanza y dice acá que el texto en la 60 dice ven, pero en el original dice avanza. Y vi, ¿ok? Y vi, ahora ustedes noten que en la de 1960 dice que le preguntó, ven y mira, ven y mira. Ok, en el texto original, nuevamente, no dice mira, sino que dice avanza y luego rápidamente dice y miré. ¿Ve? Entonces, en el texto original dice ven o avanza y se salta hasta donde dice miré. Ok, ese es un dato que debemos acotar, que debemos de tener en cuenta. Ok, y dice, y aquí un caballo. En el original dice, y aquí caballo negro. Caballo negro, caballo negro. No está el un, pero eso se le añade para darle para que lo podamos entender mejor. Y el que lo montaba, y aquí en el griego dice kaijo katemenos, y él sentado sobre él, o sea, el que estaba sentado sobre él, el que lo montaba, es la traducción. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y aquí dice tiene o tenía agarrada con su mano una balanza, una báscula en la mano de él. Entonces, este es el trabajo tedioso, minucioso, que un exégeta tiene que hacer. Y lo que ocurre, hermanos, lo que ocurre es que cuando nosotros vamos a enseñar el texto de Apocalipsis, muchas veces, muchos pastores, no hacemos este trabajo, sino que lo primero que hacemos, abrimos la Biblia y luego nos vamos a un texto de comentarios para poder entender qué es lo que esto tiene, qué significado tiene esto. Y les estoy mostrando a ustedes como estudiantes que para poder trazar el texto correctamente tenemos que entenderlo como lo entendieron aquellos primeros hermanos que recibieron este texto. Así de esa manera le damos el crédito al que lo escribió, los que lo recibieron y en el idioma que fue escrito. Ok, vamos a pasar al segundo texto. Algunos de ustedes, Morelva, me está diciendo que su pantalla está negra. No sé por qué estará negra, hermanos. No sé cuántos tengan el mismo problema, pero yo estoy con un monitor como si estuviera viendo la clase desde cualquier otro país y tengo todo en orden. Así que, Morelva, si puedes corregir eso, no sé, apagar tu televisión, tu monitor, o no sé qué será. Ok, entonces seguimos con el trabajo. Ok, entonces ahora nos vamos al siguiente texto, que vendría siendo el texto 6. Y comienza el texto con I, kai, excusa, oí, como voz en medio, está hablando de ubicación, de lugar, en medio, de los 4 seres vivientes o criatura sobrenatural que dice, o sea, que se expresó. O sea, oyó la voz, fue audible, escuchó. ¿Okay?
¿Qué dijo? Chonix, cuartillo o un cuarto de galón seco. Citó, de trigo, o sea, de fruto. ¿Okay? Denario por denario, que quiere decir moneda. Un denario es una moneda. Es importante que entendamos eso. Kai, y, tres. Tres, o sea, de contar. Koiniques, cuartillos o cuarto de galón. Crites, de cebada. Denario por un denario o moneda otra vez. Kai, y, o pero. Aljo, al. Alión, aceite. Ahora, este es importante porque hay, desafortunadamente, hermano, desafortunadamente, se han escrito artículos, videos, YouTubes de personas que enseñan que como el caballo negro es negro y aquí habla de aceite, entonces este caballo tiene que ver con el petróleo. Y yo quise ponerlo de esta manera, hermanos, porque aleón significa aceite de oliva. No está hablando de petróleo, está hablando de aceite de oliva. Y este aceite de oliva no tiene nada que ver con el color del caballo. Enseguida les voy a estar explicando algunos simbolismos de números y de colores. Kai, y, ton, al, oinon, vino, menó, dañes o diqueses. Ok, ¿cómo hice yo mi traducción? Bueno, después de leer esto, lo compuse más o menos para poder entender. Y entonces mi traducción salió y oí como una voz de en medio de las criaturas sobrenaturales dijo: cuartillo de trigo por denario y 3 cuartillos de cebada por denario, pero al aceite y al vino no dañes. ¿Cómo sale en la 1960? Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo, ok, 2 libras de trigo equivalen a un cuartillo de trigo, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada equivalen a 3 cuartillos, ¿ok? Por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, ahora que yo ya tengo eh, mi traducción, entonces ahora la quiero comparar con otras traducciones. Quiero ver dónde estoy yo en relación a cómo los profesionales han traducido el texto. Yo por eso les digo a ustedes que antes de enseñar un texto, ustedes tienen que leer por lo menos 3, 4, 5 diferentes versiones para que ustedes puedan captar el significado de las palabras y el significado de lo que el autor quiso decirnos en su texto. Entonces, hermanos, Dios habla hoy, aquí está al revés. La primera traducción no es mi traducción, la primera traducción es la de Dios habla hoy. La segunda es mi traducción y la tercera es la traducción de 1960. Entonces vamos a ver cómo se traduce la de Dios habla hoy. Dios habla hoy dice: cuando el cordero rompió, perdón, cuando el cordero rompió el tercer sello, oí que el tercero de los seres vivientes decía: ven. Y miré y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: solamente 1 kilo de trigo por el salario de un día y 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no eches a perder el aceite ni el vino. Ok, ahora vamos a ver la de 1960. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. En este lado, dice balanza, aquí dice balanza,
Y en mi traducción, quiero ver, puse una báscula, literalmente una báscula. Ok. Tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la 60 y la Dios habla hoy? Por ejemplo, en el texto de Dios habla hoy, al final dice, pero no eches a perder. Y aquí dice, pero no dañes. ¿Ok? No dañes y no eches a perder. Es importante que lo consideremos. Ok, ahora que ya hice una traducción del texto y que a pesar de las diferencias que yo tengo, otras versiones me están diciendo que no estoy muy lejos de entender lo que el original está diciendo. Ahora me comienzo a hacer preguntas, ¿ok? La primera pregunta que me sobresale a mí es la de el orden de los seres vivientes. El orden de los seres vivientes. Es importante. Para mí es importante. No sé por qué, pero para mí es importante. Ya se lo voy a explicar por qué. Luego tenemos el color negro. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene el color negro? Ok, si usted va a la internet y pone qué significa el color negro, le va a dar un montón de significados de lo que significa el color negro para el día de hoy. ¿Qué ha significado el color negro en la historia, pero particularmente en ese tiempo que se escribió el texto y en el contexto histórico bíblico? ¿Qué significa el color negro? ¿Qué significa la balanza en la mano? ¿Qué significa? ¿Qué significa esa báscula? ¿Qué significa? Tiene que ver tiene que ir a la historia y ver qué es lo que significa. ¿Qué significa la expresión 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario? Tiene que ver la implicación histórica, ¿ok? De entrada ya le digo, el trigo era comida que consumían los seres humanos. La cebada era básicamente un material que concebían los animales. Entonces, usted va a ver acá que hay trigo y hay cebada. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón la cebada, aunque usted recibía más, tenía el mismo precio que lo que tiene el alimento de consumo diario de los seres humanos? Y luego, ¿qué significa la expresión, pero no dañes el aceite y el vino? Tiene que ver el aspecto histórico. Ya de antemano yo quiero decirles que hay muchos que han interpretado esto de que los ricos van a tener y los pobres no van a tener. Yo necesariamente no veo eso, pero es importante considerarlo. Pero esto es lo que hemos aprendido, esto es lo que se nos ha dicho por muchos años, y esto es lo que estamos acostumbrados a decir. Entonces, vamos a aprender acerca de esto. Pero en este momento lo que quiero hacer, hermano, es que quiero llevarlos a la primera pregunta que yo tengo, el orden de los seres vivientes, ¿qué significa? Entonces, ahora que yo ya vi el texto, me vengo a dar cuenta que constantemente en el sello 1 se dijo y el primer ser. En el sello 2 se dijo y el segundo. Y luego en el tercer sello se va a decir en el tercero. Entonces, cuando nosotros vamos al Apocalipsis, capítulo 4, versos 6 al 8, nos vamos a encontrar con este texto. ¿Ok? Con este texto. Y dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ok, al leer este texto, de inmediato me hace pensar en dos cosas. Vamos a regresar al texto. Vamos a ver en la 1960.
que dice, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente. Al tercer, está hablando del tercer viviente. Eso quiere decir que si la Biblia llama en la misma Biblia y nos dice cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero y cuál es el cuarto, entonces la misma Biblia nos está diciendo de que el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro y el tercero tenía rostro de como de hombre, dice, y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora, yo verdaderamente no les podría decir a ustedes en este momento qué significado tiene eso, pero sí entiendo una cosa, de que este que está acá, este que es el león, fue el que habló, no abrió, porque el cordero es el que abre los sellos, pero este ser viviente que es semejante, no es un león, sino que es semejante a un león, es el que abre el primer sello. Y quizás por eso es que dice que fue un estruendo de voz el que se escuchó. El segundo, les platicaba la semana pasada, que es un becerro. Y yo no sé si ese becerro está conectado con lo que nos hace pensar de que esto de que se quitara la paz de la tierra y que se mataran a unos a otros, tiene que ver básicamente con una persecución, un degollamiento, una persecución, una muerte de el pueblo de Dios. Y luego en el tercero vamos a ver que tenía, dice que el tercero tenía rostro como de hombre, como de hombre. Yo no sé si sería bueno explorar la idea de que juntamente con lo que hace el caballo negro de esta hambruna, el hombre tiene que ver algo con lo que ocurre. El hombre, o sea, eh, el poder, el juicio viene en contra de todo el mundo, pero el hombre es el que se presta para llevar esto a cabo. Y luego el cuarto dice que es semejante a un águila volando. Ok, la semana próxima o dentro de 2 semanas vamos a estar hablando acerca de ese aspecto. Ahora otra cosa más, el verso 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, esto es importante para que nosotros entendamos de que estos seres vivientes no son seres diabólicos, sino que son querubines que están en medio de el trono donde está Dios. Ahora, ¿dónde dice que están? ¿Dónde están colocados estos seres vivientes? Porque eso es importante. Dice el verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque dice el texto, hermanos, ¿ok? Que en el tercer sello, ¿ok? Dice cuando, en la versión 1960, dice, cuando abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza de la mano, y luego dice ahí el verso 6, que oyó una voz. Ok, no confundamos y creamos que esta voz es la voz de las criaturas, porque mire lo que dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres. Ahora, ¿dónde es que están los 4 seres? Los 4 seres, de acuerdo al texto, están junto al trono y alrededor del trono. Entonces, esta voz, básicamente lo que nos está diciendo el texto, hermanos, es que esta voz viene del mismo trono
de Dios, ya sea del Cordero o del Padre, que más probable ha de ser de el Cordero. No viene de los seres vivientes, sino que viene de en medio de los 4 seres vivientes, que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, y luego da una orden: pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Por qué razón dijo todo esto? Entonces, es bastante interesante ver cómo viene a darse el proceso de una buena interpretación de las escrituras. Ok, quiero que vayamos nuevamente y tratemos de ver. Vamos a ver si puedo hacer esto más grande. No sé cómo hacer esto más grande. Grabar. Ok. Bueno, espero que vean el texto. Ok. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que nosotros debemos seguir? Ya traducimos el texto, ya tratamos de darle un significado a nuestro idioma, a nuestro castellano. Vimos el original, y luego que vimos el original tratamos de entender la posición de todo lo que está ocurriendo. Ya tratamos de explicar algunas de las cosas que este texto nos está presentando. Quiero decir también otras cosas. Por ejemplo, hermano, en la Biblia, especialmente en el texto apocalíptico, hay muchos números, y los números significan, tienen mucho significado. El Apocalipsis utiliza un lenguaje figurativo en muchos lugares, y por tanto una gran cantidad de símbolos deben ser tenidos en cuenta. Entre los muchos símbolos predominan de forma muy notable los numéricos. De entre ellos, el que está más presente es el 7, símbolo de perfección. Así, en el libro aparecen 7 bienaventuranzas, 7 mensajes a las iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Hay 7 alabanzas al Cordero, otras 7 alabanzas al Padre, y se hace referencia a 7 seres celestiales. Hay también 7 espíritus delante del trono. Cristo tiene 7 estrellas en su mano. Aparecen 7 cuernos y 7 ojos en la descripción del Cordero. Aparece el número 7, símbolo de la perfección. Aparece también el número 3 y medio, es el de la tribulación. Consiste en dividir por 2 el número 7. Aparece en el libro expresado en meses, haciendo referencia a 42 meses. También se expresa el mismo tiempo en forma de días, refiriéndose a 1260. Ocurre de la misma manera en forma de años, utilizando para ello la forma de tiempos y tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que es la expresión de ese tipo en la profecía de Daniel capítulo 7, verso 25. Los 2 testigos permanecen muertos durante 3 días y medio. Entonces, el número 3 y medio es el símbolo de la tribulación. Está el número 4, es el número de la tierra. De aquí que en pasajes donde se relacionan asuntos terrenales aparezcan frecuentemente en este número. De ahí que haya 4 consideraciones respecto a la humanidad: familia, lengua, nacionalidad y país de residencia. También los vientos son 4. Una interesante distinción en la alabanza se aprecia también, de modo que la adoración en el cielo se describe con 7 palabras: poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza, mientras que la de las criaturas terrenales se expresa con 4 alabanzas: honra, gloria y poder. Está el número 6, es el número del hombre. Pone en manifiesto el estado de la imperfección humana y también el pecado, que es la connatural. Debe notarse que en el libro aparece una expresión triple de este número que se conoce como el 666 y determina
Escuchen bien, el incremento del pecado en el hombre y su sistema humanista. 666, por tanto, es una expresión de cómo nosotros podemos entender el incremento del pecado del hombre y su sistema humanista. El otro número es el número 10, que simboliza la perfección matemática y lo que es algo completo. Tenemos un número más que sale a resaltar. Esta pregunta me la hizo el hermano Ramón hace unos días atrás. El número 12 simboliza el reino de Dios y del pueblo del pacto. Por esa razón se señalan a los ancianos como 24, doble de 12. En Apocalipsis 4:10. También 12 son las estrellas vinculadas con la visión de la mujer. En la ciudad santa aparecen 12 puertas, en donde están también 12 ángeles y en ella la inscripción de los 12 nombres de las tribus de los hijos de Israel. El árbol de la vida tenía también 12 frutos. Entonces, este símbolo es el símbolo del reino de Dios y del pueblo del pacto. Por último, hermanos, tenemos los colores. Junto con los números están los colores. El blanco es símbolo de pureza, paz, perfección y victoria moral, aunque no siempre lo están todos en conjunto. Entonces, el significado que yo le estoy dando a ustedes de estos números y de estos colores es el significado bíblico. Es de donde nosotros podemos entender estos colores. El color verde es el símbolo de la esperanza. El negro, en cambio, es el color que simboliza la maldad, la angustia y el sufrimiento. La maldad, la angustia y el sufrimiento. Cuando usted interpreta que el caballo negro es el petróleo, entonces lo que usted está haciendo es que está interpretando el texto de Apocalipsis desde el punto de vista existencial. Como el petróleo es negro, entonces este caballo tiene que significar negro. Y como va a haber hambre, entonces automáticamente comenzamos a hacer un montón de conjeturas y comenzamos a creer que como el negro es el petróleo, ¿ok? Entonces el petróleo es el símbolo ya sea de gobiernos, ya sea de dinero, lo que es vamos a decir, el comunismo, que muchas veces se hace presentar como en el color rojo. Por eso es que el color rojo o el caballo rojo dicen que es la China, porque se representa al comunismo. En cuanto al color negro, hay escatólogos serios que yo conozco que dicen que el negro es el símbolo del capitalismo. Y si el capitalismo, si eso es el capitalismo, entonces eso representa dinero. Pero a través de la historia, el negro ha simbolizado la maldad, la angustia y el sufrimiento. Entonces, tenemos que tomar eso bastante en cuenta. El amarillo o verdoso pálido es el color de la muerte. Es el caballo que nosotros vamos a ver, el sello que vamos a ver a continuación. El rojo, escarlata, simboliza la destrucción y la guerra. Y el púrpura es símbolo de la realeza, lujo y voluptuosidad. Entonces allí tienen algunas ideas que le pueden dar a usted bastante sentido. Entonces este es el texto, hermanos. Lo estamos viendo. Otro aspecto que quiero darles a ustedes es que usted no puede, hermano, entender de que estos sellos vienen de un solo libro y tratar de interpretar estos sellos sin la ayuda de los otros sellos. Usted tiene que ver a los otros sellos, tiene que considerarlos, tiene que ver lo que está ocurriendo, que tiene que tener una idea. Si no entiende el primero, el segundo le va a entender, le va a ayudar a entender el primero. Y si no entiende el primero o el segundo, por seguro el tercero le va a ayudar, o el cuarto o el quinto le va a ayudar. Pero todos ellos son un conjunto de sellos que provienen de un solo libro. Y entonces de esa manera es como vamos entendiendo el texto y nos estamos concentrando con el texto sin inmediatamente irnos a conjeturas o a una infinidad de interpretaciones que no tienen ni pies
ni cabeza. Bueno, hermanos, la próxima semana lo que vamos a hacer es que vamos a entrar ya de lleno al texto con esto que estamos hablando y entonces vamos a tener una mejor definición de varias cosas. Porque si es cierto que yo hice algunas preguntas al principio, esas preguntas nos van a llevar a otras conclusiones y de esas conclusiones vamos a tener más preguntas y vamos a tener más luz. Ahora bien, como ustedes van a notar, hermanos, cuánto tiempo yo me ¿cómo se llama? He dedicado al texto. Yo lo hice esto en aproximadamente 51 minutos, pero para hacer este trabajo tiene que invertir tiempo. Pero este tiempo es un valor, tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque usted está estudiando el texto. Yo no me he metido en lo absoluto en libros de comentario a que me digan lo que yo puedo ver si hago un trabajo exegético del texto. Si usted no hace esto, lo que usted va a enseñar es la opinión profesional de otras personas, ¿ok? Y yo no estoy quitándole el valor a esas opiniones profesionales. Lo que yo estoy diciendo es que usted debe de aprender a trazar el texto y no puede simplemente pararse en el púlpito, pararse frente a la gente y enseñar lo que usted no sabe, enseñar lo que, simplemente a repetir lo que otros están diciendo. O no tampoco se puede parar en frente del pueblo y comenzar a dar aciertos a cosas que no están en el texto, porque de otra manera entonces usted está simplemente alegorizando el texto y no está enseñando el texto. Haga, hermanos, su fin es que hacer que el pueblo de Dios se enamore del texto. Dios nos ha dejado su palabra, nuestro patrimonio, para que lo entendamos. Y no hay cosa más bella, hermano, que cuando nosotros comenzamos a estudiar el texto podamos ver verdaderamente la voz de Dios alertando a su pueblo a que se prepare por lo que está por llegar. Y es lindo ver cómo Dios le habla a su pueblo. Ok, hermanos, es tiempo de hacer preguntas, es tiempo de dar comentarios, eh, es tiempo que ustedes se involucren y que me digan, hermanos, qué ven ustedes en el texto, que me den su opinión, que me den su comentario. Levante su mano, hermano, por favor.